Es un gran privilegio para nosotros contar con tu presencia en este momento. Ya sea que nos estés escuchando, que nos estés viendo, queremos decirte bienvenido a tu canal, Palabras de Vida en la Crisis. Especialmente con la sección del estudio de la escuela sabática y hoy con el título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. No te muevas. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos, un placer para nosotros compartir con ustedes la palabra de Dios a través del estudio del material de la escuela sabática unido a la Biblia, el espíritu de profecía, y sabemos que cada día es un desafío nuevo en el cual nosotros tenemos que ponernos a la altura de las expectativas que el Señor tiene para nosotros y de la demanda del tiempo en el que vivimos. Así que el estudio de la palabra de Dios, especialmente en la escuela sabática, se convierte en una herramienta para nosotros crecer y desarrollarnos espiritualmente y de aprender las verdades que necesitamos implementar en este tiempo final. Por eso te invitamos a que compartas, te suscribas, comentes este material, rogando para que cada día el Espíritu de Dios añada a través de este medio quienes serán salvos para el Señor. ¿Qué tal, Juan Andrés? Estamos bien, gracias a Dios, viviendo por su misericordia, su amor, su gracia. Amén. Vamos ahora. Amén, oremos. Padre, gracias por tu bondad y misericordia al permitirnos abrir tu palabra. Imploramos la bendición de tu Espíritu, no solo con nosotros, sino con aquellos que también que nos escuchan y nos ven, para que al analizar tu palabra, ellos también puedan ser bendecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El texto de memoria está en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Efesios capítulo 2, verso 13 y 14. Ese texto es bastante. Muy interesante. Bastante. ¿Sí? Porque es un texto, de hecho, me gusta ver, y ya entrando totalmente a la lección del sábado, que habla, ¿no?, sobre el muro que impedía la entrada hacia el templo mismo de Jerusalén, el muro que rodeaba todo el templo. Ese muro tenía una singularidad, y era que hacía la división entre el que podía entrar al templo y el que quedaba fuera del templo, aún creyendo lo que creía un judío normal. Interesante esa manera de pensar de los judíos. Sí, interesante esa manera de pensar de los judíos. O sea, yo me hacía un judío devoto, digamos como el caso del mismo Jairo, ¿verdad? Se hizo un judío devoto e incluso era reconocido dentro de la dirigencia judía, sí, diciendo, mira, él ha creado, nos ha hecho algunas sinagogas y él colabora bastante con el templo. Ese que colaboraba con el templo y que era un judío devoto, ¿Él era judío o era romano? Perdón, él era romano, pero en la creencia, ¿no? En el pensar, se había convertido a la doctrina judía. Y él, que se había convertido a esa doctrina y que creía fielmente en todo lo del Antiguo Testamento, lo que había dicho Pablo, la Torá y todo esto, no tenía acceso alguno al templo.
Eso es muy interesante. Entonces, el texto del sábado, lo que introduce la lección del sábado es sobre el muro de separación que existía entre judíos y samaritanos. O vamos a decirlo de este modo, como lo veían judíos y gentiles. Exacto. O sea, ellos y el resto del mundo. O sea, es interesante porque es posible que nosotros podamos ser afectados por la misma creencia en el sentido de podernos acercar a otros para mostrar el plan de salvación y que ellos puedan ser admitidos dentro de nosotros como, vamos a decirlo de este modo, como adventistas. Y en estos días, yo creo que una lección vamos a ver más adelante, donde vamos a tratar un poquito más el tema de cómo manejar este asunto, de darle entrada a los nuevos creyentes y todo ese tipo de cosas. Es interesante que esto limitó mucho la esfera de influencia de los judíos en los demás pueblos y de la concepción que tenían los demás pueblos de la religión judía. ¿No? Y que eso limitó inclusive muchísimo. Recuerda a la mujer samaritana en el pozo. Vean, acá ella le pregunta, ven acá, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Simple. Tú sabes que judío y samaritano no se tratan. Simple. Porque el judío siempre en el pasado. Me hubiese gustado esa historia ahí. Y aún en el presente, el judío siempre en el pasado y aún en el presente tiene un sentido de exclusividad espiritual. Muy serio. Y déjame decirlo, ¿no? Muchas veces nosotros como adventistas también en muchas ocasiones nos creemos exclusivos espiritualmente en el sentido de salvación como institución. Oh, ya. A nivel no de admisión de personas. No de admisión de personas, claro. Nosotros aceptamos a todo el que venga. Okay. De hecho, incluso queremos obligar muchas veces a las personas que vengan. Nosotros en eso no tenemos problemas, pero sí entendemos en muchas ocasiones que el que no pasa el filtro de la doctrina adventista. De la doctrina adventista y no de la doctrina adventista. Déjame ver si me lo explico mejor. Ni siquiera es el problema de la doctrina adventista. Nosotros como iglesia estructural entendemos que si tú tienes la doctrina adventista, pero no estás dentro de la estructura, no califica para la salvación. Y bueno, ni decirlo de uno que ni siquiera tenga la doctrina y que esté afuera. Nosotros entendemos que todo el que se va a salvar tiene que pasar no por la doctrina adventista, sino por la estructura adventista para poder llegar al cielo. O sea que es muy parecido a lo que existía con los judíos, porque ellos no necesariamente estaban preocupados por la doctrina, sino por el sistema. Es que ahí es que está el problema. De hecho, volvemos a ver el mismo caso de Jairo, ¿no? Ellos le dijeron, mira, el hombre es devoto. El hombre está en la doctrina. El hombre es fiel a lo que creemos. Pero ese mismo hombre que era fiel a lo que creemos no podía entrar al templo. ¿Ok? El problema de nosotros a veces también como cristianos es que cuidamos mucho las estructuras. Pero no cuidamos mucho lo doctrinal. Y mira cómo es el caso que aquí también tenemos a muchas personas diciendo que la doctrina no es importante. Y le damos más importancia a la estructura que a la misma doctrina. Eso es mayormente lo que tiene que ver la lección del sábado con relación a la salvación, que no está delimitado directamente a un pueblo, sino que a todos los pueblos después de la muerte de Jesucristo. Y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero la verdad es que aquí el sábado habla un poquito de eso, de la concepción que tiene el gentil y el griego y todo lo demás con respecto a la salvación, y de cómo Pablo, un hombre sin prejuicio, el Señor lo utilizó para involucrarse con ese mundo pagano, para llevar el evangelio de una manera tan especial como el cielo lo había planteado, de modo que pudiera él ser esa herramienta de Dios entre los gentiles, ¿no? Claro. Y al pasar a la parte del domingo, acercados en Cristo, Pablo sufrió mucho también esta situación. Bueno, miremos que el apresamiento de Pablo viene específicamente porque está en el templo y lo acusan de introducir al templo griegos.
Bueno, yo pensaba, gentiles, ¿no? o sea, la lección, o sea, era, claro, las lecciones son muy limitadas en cuanto al contenido, pero el problema de Pablo especialmente, y que tú mencionas, que fue cuando fue al concilio, que él llevó unos muchachos acompañados, o sea, un testimonio. Un testimonio de lo que de se había ganado. De lo que el Señor había hecho en la vida de los gentiles. Bueno, pues eso fue un problema y lo acusaron entonces de él meter gentiles a escondidas en el templo. Mira la consideración que había de los judíos en cuanto a alguien que no fuera judío que entrara al templo, porque entendía que los contaminaba. Total. Incluso los romanos tenían la misma, los soldados tenían prohibido entrar al templo. Aunque los romanos eran, digamos, los dueños. Eran los dueños porque, civiles de ellos. Total. Pero había un espacio limitado donde los judíos eran muy celosos. Y a mí me lleva eso mucho, el sentido de con qué cosa yo soy celoso. Si soy celoso espiritualmente con la escritura, con el nombre de Dios, con todo lo que Dios ha revelado, si soy celoso con la revelación de Dios, si soy celoso con el hermano que tiene la revelación de Dios, si lo que yo estoy cuidando es al hermano, a la persona, al individuo y a lo que tiene él que Dios ha puesto en él, o simplemente estoy cuidando, soy celoso con una estructura. Sí, el libro de Efesios capítulo 2, versículos de 1 al 3, habla de la antigua vida que vivían los efesios y cómo el apóstol Pablo los acerca a Cristo. Cómo él los lleva a Cristo, sabiendo ellos que Pablo era judío, ¿no? Eso es innegable porque Pablo nunca negó su nacionalidad, ni su procedencia, ni su descendencia, nada por el estilo para presentar a Cristo, ¿no? Y él teniendo eso como background, él presenta a un Jesucristo que se abre para el mundo. Y de ese modo, en los versículos del 1 al 3, él invita, o sea, y le hace saber a ellos que antes de conocer a Cristo ellos tenían una vida, una manera de vivir, y que ahora, viviendo en Cristo, tienen una manera totalmente diferente de hacer las cosas, y se lo recuerda. Dice, conforme a la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, de algún modo también se involucra, haciéndole ver que los judíos también son participantes del mismo pecado que puede participar un gentil de un momento determinado. O sea, que por ser judíos no estaban exentos de pecar como los otros hombres, ¿no? Así esa parte del domingo el apóstol Pablo lo presenta de este modo. Hay unas preguntas en la parte final que son casi siempre preguntas de reflexión, y es importante que me gustaría leerles esta que dice: ¿de qué condición te ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad dónde estabas cuando Él te encontró y dónde podría estar ahora si Él no te hubiese encontrado? O sea, es bueno pensar en eso, porque a veces uno se olvida de dónde ha venido y dónde el Señor lo tiene. Y muchas veces eso lo hace hacer, le quita humildad al ser humano, a nosotros como cristianos, y quizás nos coloque, pensamos que estamos en un pedestal por encima de los demás pecadores. Sí, porque podrías ver a personas que ahora mismo están sumergidas en el pecado, lo podrías ver como menos que lo que yo era cuando estaba igual en la misma condición. Entonces a veces, claro, es bueno ver hacia atrás y decir, wow, ¿de dónde el Señor me ha sacado? Y el proceso que Dios ha seguido para traerme hacia donde yo he estado. Incluso lo que he perdido por no seguir llevando el proceso de Dios que pudiera estar mucho más allá. Entonces, al ver a un pecador, lo que tengo que verme es a mí mismo en la condición de la que el Señor me ha sacado y cómo el Señor puede hacer el trabajo también en esa persona. Claro, eso genera en nosotros misericordia, genera amor, se genera simpatía, porque como yo necesité ser rescatado, también esa alma necesita ser rescatado. Lección del lunes: reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. El apóstol Pablo dijo que eso fue un ministerio. Dice, nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Así es. Así que ese ministerio que enfatizó, bueno, yo voy a leer versículo 16, dice, y reconciliar con Dios a ambos
en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Nunca fue el deseo de Dios que Israel o los judíos se erigieran como exclusivistas y colocaran en ese sentido un muro de separación. Al revés, el deseo de Dios era que todos los pueblos pudieran ver en los judíos un refugio, un apoyo, un pueblo que estaba ahí siempre dispuesto para hacer esa herramienta de bendición para Dios. Pero tristemente se desviaron del propósito. Más sin embargo, el apóstol Pablo, el Señor le ayudó a entender esta parte y él comenzó a hacer este trabajo de reconciliación. Y que de ahora en adelante ya no solamente eran los judíos, sino que cualquiera podía ser esa herramienta de Dios para seguir beneficiando al mundo. Y por eso el ministerio de reconciliación, o sea, en Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Es bueno saber que este muro nunca fue creado por Dios. No. Desde el principio, cuando Dios llama a Abraham, le dice, mira, es que tú vas a ser bendición para toda la tierra. Desde el principio que llama al pueblo de Israel, le dice, es que toda la tierra conocerá. O sea, desde el principio ha sido que el pueblo de Israel sea el agente por el cual toda la tierra conozca que hay un Dios en Israel. Esa era la idea, de que Israel se aperturara, se abriese a toda la humanidad y que toda la humanidad, viendo los beneficios que era servir al Dios de Israel, se hiciera de la misma manera israelita, en el sentido práctico de la palabra de yo quiero adorar al Dios de Israel por cómo es Israel. Israel hizo todo lo contrario. Las personas no querían saber del Dios de Israel por cómo eran los judíos, de la limitante que tenían los judíos. Y de esa práctica necesitamos librarnos nosotros. Así es. Entonces, aquí hay un punto también con respecto a la separación, y es que hay que tener cuidado cuando hablamos de reconciliación. Para que haya reconciliación, una de las partes, en este caso, nosotros con relación a Cristo debemos primero reconocer en qué fallamos. Porque si no hay reconciliación es porque, si tiene que haber reconciliación es porque hubo una separación. Especialmente, y estamos hablando de recuerden de la expiación horizontal, nosotros, de Cristo y la iglesia, el cabrio de la iglesia, o sea, Cristo está tratando de que se vuelvan a Él a través del sacrificio hecho en la cruz. No solamente judíos, sino todos. Pero para que ese gentil pudiera ser beneficiado por la gracia de Cristo, tenía que haberse apartado, como dice el capítulo 2, de la antigua manera de vivir. O sea, de sus pecados. O sea, Cristo no simplemente me está llamando a reconciliarme para que yo continúe de la misma manera, sino para que mi vida tenga un giro totalmente distinto. Porque hoy tristemente se ha confundido reconciliación espiritual con reconciliación carnal. O sea, cuando hay muchas veces reconciliación carnal, lo que hay un acuerdo es de sentimiento, no de acción. O sea, yo sigo siendo la misma persona, tú sigues siendo la misma persona, simplemente te pedí perdón, tú me pediste perdón, nos dimos un abrazo y continuamos, sin haber hecho compromisos precisos para que no suceda lo mismo otra vez. Yo tengo que tener en cuenta a lo que yo tengo que renunciar, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reconciliación espiritual, no es ecumenismo. No. ¿Por qué? Porque Cristo está uniendo a través de nosotros los adventistas. Y quiero hacer esta salvedad porque esto sí se ha malentendido. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la iglesia, en el mundo, perdón. Y somos esa herramienta de Dios para comunicar su salvación a los demás pueblos, pero no en ecumenismo. No en ecumenismo. No dejando los puntos que crean divergencia entre nosotros, como poner eso a un lado para poder reconciliarnos. No, así no es que Cristo se reconcilia conmigo. No es que Cristo dice, ¿cuáles son tus incomodidades? Tal cosa, pues Cabi, pon eso a un lado y entonces reconciliémonos. No es así. No. Para el cielo es imposible así.
aceptar que, y de hecho, para el ser humano es perjudicar si fuese así. Si fuese que tú, en tu propia condición, con tus propios deseos, gustos y demás, te aceptaran en el reino, sería perjudicar para ti porque no vivieras bien con las reglas del reino. Exacto. Reglas que, por mi conducta de vida inapropiada, no serán cambiadas. O sea, el cielo no dice, mira, yo voy a cambiar mis reglas, voy a bajar las normas, ya en el cielo no se va a vivir como se vive, para que tú seas aceptado con tu propia vana manera de vivir. No, eso no es así. Lo que sí Jesús hizo es reconciliar el mundo a través de su sacrificio, porque de otra manera hubiese sido imposible la reconciliación cielo-tierra. Para que fuese posible, ¿qué dio Jesús? Desprenderse de su trono, venir y morir, ser uno con nosotros. ¿Qué debo dar yo? Porque en una reconciliación hay ambas partes ponen para poder entrar a la reconciliación. Ahora, ¿qué debo dar yo? Ser semejante a aceptar el sacrificio, abandonar el pecado y ahora vivir una vida conforme a Jesús, que es en este caso. Así es. Bueno, vamos a la lección del martes, que para mí es muy interesante, un punto que se trató aquí. Derribar el muro divisorio. Dice la introducción de esa lección, según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? Lo abolió. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Léelo, por favor. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Hay un paréntesis que dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muchos piensan que Cristo abolió la ley, y especialmente se utilizan estos textos cuando el apóstol Pablo dice que para que pudiera haber amistad entre dos pueblos hay que quitar ¿qué? La ley, que es la herramienta que nos divide. Y los judíos no burlaban eso, de que si los demás pueblos no se sometían a la ley, no podían ser parte, especialmente de la circuncisión, que creo que es un tema que más adelante, quizá en las lecciones próximas se trate, pero era el tema de la circuncisión que formaba parte de una identidad de un israelita. Que si no se circuncida, todo el que se circuncidaba era porque decía ser perteneciente al linaje de Abraham. Y como era perteneciente al linaje de Abraham, pues entonces también participante de la promesa del Mesías venidero. Entonces, los judíos, y hay que colocarse hasta cierto punto en los zapatos de los judíos para poder entender. Para los judíos no era fácil aceptar que alguien que no practicara las ordenanzas hechas por Israel durante 400 años pudiera ser aceptado como alguien ¿cómo te digo? Sí, chévere, acepté al Mesías, eso como dice Abad, ya soy parte del pueblo. Así de simple. O sea, cuando para ellos era todo un estilo de vida para poder entender que a través de eso podían recibir la gracia. Sí. Es como que de pronto alguien llega, o sea, nosotros considerar que alguien que no está guardando el sábado también está en la dinámica correcta de la salvación, aunque no esté guardando el sábado, que no sea vegetariano, o que mejor dicho, que no adopte los principios de la reforma pro salud, o un sinnúmero de cosas que nos cobijan a nosotros como pueblo, y que otro que esté totalmente ajeno a eso tenga el mismo privilegio de estar en una dinámica de salvación como la que estamos nosotros. Y bueno, te voy a decir que eso es porque es que hemos heredado del judaísmo ese sentir que para Dios no necesariamente lo ve como nosotros lo vemos, y no tiene que verlo como nosotros lo vemos porque Él es Dios. Exacto. Y incluso Jesús lo hizo hasta en una parábola de cómo gente que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana
tuvieron el mismo pago Que el que llegó y trabajó 1 hora. que el que llegó y trabajó 1 hora. Para el ojo normal humano, dice, es injusto. Pero para Dios no lo es. Porque Dios ve más allá de la práctica e incluso Dios ve la práctica que has mencionado, la reforma de la salud, la reforma de los mandamientos, todo eso, Dios lo ve. Que valga la salvedad. Como adventistas tenemos que hacerlo. Total. Pero Dios lo ve en el sentido práctico del beneficio mismo del ser humano. Exacto. O sea, para mí no es una ordenanza, es un privilegio. Es el privilegio de estar viviendo en un sistema de vida que está incluido en sí mismo los mandamientos, reforma pro salud, vida en el campo. Cuando yo lo veo que es una doctrina, una obligación, una carga, Dios dice, estás perdiendo el tiempo. Exacto. Ahora, cuando yo lo veo como el gran privilegio, o sea, es que al final nos vamos a salvar los dos, pero yo tengo el privilegio de haber vivido de una forma distinta. distinta. Y una forma distinta con Dios. Entonces, de la manera como Dios lo ve, volvemos y lo repetimos, no es como la carga que Él ha implementado. Y es lo que lamentablemente le pasó al pueblo judío. Que ellos lo vieron de que, wow, estamos viviendo la carga. Y como estamos viviendo la carga, tenemos el privilegio de la salvación. No. Esto no es para privilegio de salvación. Este es para el gran privilegio que Dios me ha dado de vivir esta experiencia. Así, entonces, cuando habla de las ordenanzas, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo trabaja, yo simplemente voy a dar los textos, lo escribí como nota, para compartirlo con nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven, sobre a qué se estaba refiriendo Pablo cuando hablaba de la ley de mandatos y ordenanzas. Está hablando de todo el sistema de sacrificios, solamente. Simple, exacto. Solamente se refiere a eso, no la abolición de los mandamientos, porque el mismo folleto recalca sobre cómo Pablo también citaba los mandamientos. Pero si estudiamos Hebreos capítulo 8, versículo 13, ahí hay una referencia también, 8 del 1 al 5, le estoy dando solamente la referencia por causa de tiempo, ¿verdad? Sí. Hebreos 13, 20, Isaías 53, Deuteronomio 10, 1 al 4, y Deuteronomio 31, 9, 24, 25, 26, y Levítico 1 dice, realmente pone en relieve y claridad a qué era lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo cada vez que utiliza la palabra mandatos y ordenanzas. Que no está hablando específicamente de los mandamientos escritos por el dedo de Dios, sino de las leyes dadas a Moisés para hacer para el sistema de sacrificio, porque habían otras cosas que eran como normativas para el pueblo, que esas no fueron abolidas. No, porque esas son incluso para el cuidado hasta de la higiene misma del pueblo. Exactamente. Perfecto. Eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, miércoles, Jesús, predicador de la paz. ¿Cuál paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz que el mundo da. Que son diferentes, porque la paz que el mundo da es ausencia de conflicto. Ausencia de conflicto y haberse formado para el mismo conflicto. O sea, la paz que Estados Unidos quiere llevar al mundo, por poner un ejemplo práctico que estamos viviendo en este momento, la paz que Estados Unidos quiere llevar a Ucrania es en base a la guerra contra Rusia. O la paz para lo que son candidatos, ¿verdad?, de Estados Unidos. La paz que Rusia quiere llevar a Ucrania es a través de la guerra directa armamentista contra Ucrania y el mismo Estados Unidos. Esa no es la paz de la que está hablando el Señor. La paz que el mundo da es totalmente distinta, porque la paz del mundo, inclusive humana, porque esa manifestación es el deseo natural del corazón. O sea, eso va desde el que vive indigente hasta el que ocupa el puesto más encumbrado en el mundo. Que paz es justicia humana. Que paz es igualdad, no equidad. Que paz es que el otro me permita ser como yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Esa es la paz que da el mundo. Sí. Que el mundo quiere dar, que al final nunca la logra. No la va a dar. Entonces eso digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Cristo, la paz del cielo consiste en darme fuerza, darme ánimo, darme, ese sentido de seguridad, ese sentido de protección, aun cuando en las circunstancias que me rodean
no sean favorables. Es simple. Porque cuando Pablo le escribe a los efesios, Pablo estaba siendo perseguido. Claro. O sea, y después que los efesios recibieron el mensaje, también comenzaron a ser perseguidos. Ujú. Entonces, parece ilógico, según el concepto humano, que Pablo está hablando de paz, mas sin embargo tienen conflictos. Ujú. Pablo está hablando de paz, mas sin embargo no están quietos. Pablo está hablando de paz y no tienen libertad. Exacto. Pablo está hablando de paz, mas sin embargo no tienen facilidades de movimiento, de sociabilizar, de negociar, de nada de eso. Claro, porque es que la paz de la que habla Pablo y de la que el mismo Jesús dijo que él era el iniciador de dicha paz, es una paz que, como bien has expresado, no importa las circunstancias, los momentos, no importa el día, no importa si estoy, de hecho, no importa siquiera si tengo o no tengo comida, Exacto. porque es una paz que incluso sobrepuja todo entendimiento, Exacto. dice la misma Biblia. No se entiende. No se entiende y Jesús ha luchado mucho por darnos esa paz que todo ser humano necesita y que es antiestrés. Claro. Nada estresaba a Pablo, ni la peor circunstancia en medio de la prisión, con los miasmas, ¿verdad? Que todo involucraba las cárceles. Y empezar a cantar en esa circunstancia confiado en Jehová, eso es tener paz. Y no era comprensible porque el carcelero, que el que estaba afuera, el que tenía la llave, el que tenía la espada, el que podía ejecutar, decía, yo no entiendo cómo ustedes están en eso. ¿Qué yo tengo que hacer para ser como ustedes? Exacto. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Tú y tú tu y tu casa. casa. O sea, para tú ser como nosotros, tú lo que necesitas es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y ese es ser como ustedes, porque hoy nosotros usamos yo quiero ser como fulano, porque fulano tiene carro, tiene casa, tiene esto. Ese yo quiero ser como ustedes no está hablando de cosas materiales bajo No, ninguna circunstancia. te Porque va estaba preso. viendo, exacto. Yo quiero tener esa paz que ustedes tienen. Que ustedes tienen. Tremendo, Eso gloria a es Dios. todo. Entonces el jueves dice, la iglesia es un templo santo. ¿Es el lugar algo santo? Bueno, lo que lo hace santo es la presencia de Dios. Y si no está, Si no está la presencia de Dios, es todo menos santo. Puede ser cualquier cosa menos santo, porque lo que le da a cualquier lugar, no importa. O sea, si estás en la montaña, si estás en la cárcel. O sea, en el momento en que el Pablo estaba en la cárcel cantando himnos a Dios, ese lugar, esa celda, ese pequeño espacio era santo, porque se estaba haciendo el acto de adoración a Dios y la presencia de Dios estaba en el lugar. es interesante que el apóstol llama templo el cuerpo, Al cuerpo, sí, sí. no al edificio. Sí. Y de hecho ahí es que se forma el templo santo. Cuando los templos, cuando los bloques que ahora forman el edificio, y no estamos hablando de bloques de cemento ni de barro, sino que los bloques que ahora forman el edificio son las personas que adoran a Jehová. Y cuando esos bloques se reúnen a adorar a Jehová y que está la presencia de Dios, ese es el templo. Recordemos que en ese tiempo no podían reunirse ni en Jerusalén ni en ningún otro sitio, Se reunían en casa. en sus casas. O sea, es interesante notar la condición de vida en la que vivían los efesios, que la iglesia, como nosotros conocemos hoy, eran en las casas. Ahí era que hacían sus cultos. Y en Ahí, esa casa, se erigía en un lugar santo. De hecho, hay una percepción que nosotros tenemos que debemos erradicarla de nuestra cabeza. La estructura física llamada iglesia es santa. Mi casa no. Cuando mi casa, con mis hijos, con mi esposa, ese lugar está llamado a ser un lugar santo. Igual fregamos, igual comemos, igual barremos, pero esas cosas debemos hacerlas con la convicción de que estoy barriendo en un lugar santo, estoy fregando en un lugar santo, y toda la comunión que estoy teniendo con mis hijos, con mi esposa, está llamada a ser en santidad, porque ahí está la presencia de bueno, Jehová. si nosotros vamos a decir, tipificáramos lo que era el santuario terrenal con esto, pudiéramos decir que el lugar es el lugar santísimo, porque allá es donde se comulga directamente con Dios. En la intimidad, en el cara a cara, y entonces el templo que hoy conocemos es el lugar santo. Entonces,
¿Dónde deberíamos tener nosotros más concepto entonces de santidad y reverencia a Dios, de cuidado espiritual? Es en la casa, Es en la casa. es en el hogar. Es en el hogar. Porque aquí venimos, a los templos venimos un día a la semana o dos, lo que fuere, Ujú. pero ¿dónde estamos llamados a tener comunión todos los días con Dios? Es en nuestro Es en hogar, nuestro especialmente en la cámara secreta de oración, allí comulgar con Dios y tener esa intimidad con Él. Y el sábado cuando venimos a los cultos, o los domingos, los miércoles, los viernes, simplemente pueda verse en nuestro rostro que hemos estado con Dios en nuestros hogares. O sea, la iglesia, la hermana Guay en el libro Hechos de los Apóstoles dice, lo constituye los miembros fieles, Sí, sí. no los templos. Mira, ya esto lo vamos a dejar para la próxima lección, Ah, bueno. que vamos a trabajar eso. Pero hay muchas estructuras físicas llamadas iglesias que son templos satánicos. Sinagoga de Satanás. Bueno, eso así lo menciona el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias. Le dice que se convirtieron en sinagoga de Satanás. Pero igual seguían mencionando el nombre de Jesús, igual seguían diciendo ellos que eran templo de Dios y se habían convertido en sinagoga de Satanás. Eso no puede pasar en nuestras iglesias y lo vamos a tratar en las próximas lecciones. Bueno, pues nada, vamos a darle entonces, sí que la invitación es que te reconcilies con Dios, que vuelva a sus caminos y que si ya estás, reconfirme esa relación con el Señor, que siga hacia adelante, porque la cruz nos sirvió de expiación de manera horizontal, tanto para nosotros como para el resto del mundo. Así es. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.